La transparencia, el acceso pleno a la información pública y la protección de datos personales dan confianza, permite tomar mejores decisiones y fortalece a las instituciones. El objetivo de este evento es ampliar el conocimiento que nos permita la comprensión de las recientes disposiciones derivadas de los ordenamientos jurídicos que en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales rigen a los sujetos obligados como nuestra universidad. La reforma constitucional de 2014 que modificó los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110 y 111, además del 116 y 122 de la Constitución, dieron origen a una serie de modificaciones legales y la generación de normativa específica que contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y fortalece a los organismos garantes en beneficio social. Alinea también algunos aspectos importantes como los siguientes: los requerimientos para presentar solicitudes de información, los procesos y procedimientos frente a los sujetos obligados y los organismos garantes, los plazos para acceder a la información, la publicidad oficiosa de aspectos de los distintos órganos, de los distintos organismos obligados, la información reservada y sanciones. En nuestra universidad, el tema de transparencia no es incipiente. Tenemos algún antecedente formal desde el año 2004, que mediante un acuerdo administrativo generó ya procedimientos de transparencia. Nuestro actual reglamento es de marzo de 2011, tiene 48 disposiciones y, como todo producto humano, pues es perfectible. En perspectiva de la ley general que se promulgó en el año anterior y que este año cobró vigencia plena, pues nos vemos en la necesidad de ajustar algunos de nuestros procedimientos y algunas de la información que cuenta la universidad en sus distintos estrados. A través de diversas reformas que se han dado a lo largo de este siglo, se ha venido poniendo en el eje de las instituciones, en el eje del país, el asunto de la transparencia. Y una cuestión muy puntual que hay que señalar es: ¿por qué la transparencia? ¿O para qué la transparencia? ¿O qué es eso de la transparencia? Después de todo, hay un binomio que no debemos de perder de vista, que es las cuestiones de desconfianza, y esa es una realidad que sucede en nuestro país. La transparencia, a lo largo del siglo pasado se vinieron dando una serie de cuestiones, y la sociedad civil a través de diversas organizaciones estuvieron empujando para que se lograra en el año 2000 que se instaurara un grupo muy importante, se llamó el Grupo Oaxaca, con el cual empiezan a propugnar por establecer una serie de parámetros en nuestro país, y da como resultado pues la primera ley federal de transparencia, que se da en el año 2002. Algunos meses después, en nuestro estado se promulga la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También vale la pena establecer, ¿verdad?, la cuestión de transparencia. Transparencia es un principio que es la publicidad de los órganos de gobierno, es decir, sí va relacionada la transparencia con lo que los diversos órganos del Estado, las diversas instituciones realizan su actuación, pero también todas aquellas actividades que los integrantes de estos órganos realizan. Es decir, los órganos salvoetéreo, los órganos, las instituciones están representadas por personas, hay personas ahí, todos nosotros. Entonces, esta actuación que llevamos a cabo, pues es importante tenerla en cuenta, porque con este nuevo Sistema Nacional de Transparencia se pone en el eje de la legislación todas aquellas actividades que se llevan a cabo los servidores públicos, los funcionarios públicos, y seguramente ya los comisionados hablarán pues de ellos. También se señala que la transparencia, o se ha señalado que es un elemento sine qua non de la democracia. Y en nuestro país, que mucha falta hace, mucho camino todavía que nos toca por recorrer en este aspecto, pues algo con que debemos de
estar trabajando es el asunto de la transparencia. Ahora bien, este asunto de la transparencia no es aislado. En la actualidad es un tema que va ligado con otros sistemas que seguramente ustedes han escuchado, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, toda esta parte de reformas que se han venido dando corresponden a un gran sistema, a una gran reforma estructural que se está dando a nivel normativo, pero algo muy importante que debemos de señalar es que estas reformas a nivel normativo, a nivel constitucional, que nos pueden parecer lejanas, lo debemos asimilar y sobre todo culturizar, es decir, tener una cultura de la transparencia. Eso es muy importante. Generacionalmente debemos de tener eso e incidir sobre todo en nuestras instituciones. Así. Ya he hablado yo acerca del junio de 2004, cuando se instaura el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que ahora es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y se constituyeron con testigos de honor, como fue el doctor Mauricio Merino Huerta y el doctor Ernesto Villanueva. Tenemos una serie de bases en los cuales se ha establecido esta cuestión de acceso a la información. Tampoco es que sea tan novedoso en nuestro país. Desde 1977, una gran reforma política que hubo en el 77, que se llama la reforma Reyes-Heroles, con esta reforma también se reestructuraron varias formas del Estado, entre ellas uno de los artículos de la Constitución, como es el sexto, en el cual se añadió un derecho, vamos a decir, para aquel entonces un derecho nuevo, que era el derecho a la información. Y este derecho la Constitución señalaba, todavía lo señala en la actualidad, que debe de ser garantizado por el Estado. Adelante, por favor. En mucho tiempo esta garantía, es decir, cómo se va a hacer, qué instrumentos, qué herramientas va a tener el Estado para que efectivamente esos derechos, hay un autor en el mundo jurídico, es un juez y un estudioso europeo, que ha señalado que de nada nos sirven los derechos si solamente están en el papel. Es decir, han llamado derechos de papel, de nada sirven, de nada sirven. Si los vemos, la sociedad, nosotros como persona, podemos tener esa percepción lejana de esos derechos. Pues sí, está en la Constitución, pero como coloquialmente se dice y a manera inclusive de burla, pues si está en la Constitución y los derechos están para violarse, pues yo creo que no. Debemos de empezar precisamente a reconocer esta riqueza que tiene nuestro texto jurídico, y precisamente ahora que estamos a unos meses de celebrar el centenario de la Constitución vigente, el 5 de febrero del próximo año. Hay una serie de disposiciones que solamente las he traído para que las tengamos ahí de referencia. Ya la señaló el maestro Juan Carlos, una reforma del 2014 por el cual se adicionaron y se reformaron varios preceptos en la misma Constitución. Además, una serie de disposiciones en las cuales pues ya se establece qué es el Sistema Nacional de Transparencia, específicamente esto que debemos de tener muy en claro. Y este sistema, ahí se establece mismo que es un espacio para construir una política pública integral, ordenada y articulada. Eso es muy importante, que tiene que ser articulada y ordenada dicha política para las políticas públicas sobre transparencia, no solamente sobre transparencia, por supuesto también sobre acceso a la información y protección de datos personales. Estos tres elementos, estos tres binomios se han juntado ya en la actualidad: transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Por eso ya hubo una declaratoria del Sistema Nacional de Transparencia del Consejo, acceso a la información y protección de datos personales. La finalidad al fin de este sistema es pues tener unas acciones conjuntas dentro de este aspecto, dado a veces la dispersión que había a nivel federal y a nivel de los estados de las formas como se debería atender los asuntos de transparencia, acceso a la información pública y a más recientes fechas de protección de datos personales. Lo que se trata con este sistema es de homogeneizar, y a través de diversas disposiciones que hablarán aquí los comisionados, entre ellas una ley marco, vamos a decir, un paraguas muy grande que se tiene ya en la actualidad, que es la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es una ley general que obliga a todos los sujetos obligados a estandarizar todos aquellos
todas aquellas políticas, todos aquellos derechos, todas aquellas acciones, a instrumentar adecuadamente una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se va a garantizar el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales. Hay diversos decretos que se han establecido, hay algunos asuntos que tienen que ver propiamente con disposiciones constitucionales y hay toda una serie de aspectos muy importante y muy fuerte que este Sistema Nacional de Transparencia tiene en la actualidad. Voy a pasar a las cuestiones de la Constitución, ahí he puesto qué es lo que establece la misma Constitución, con todas estas facultades, todas estas atribuciones y los principios que se tienen. Pero algo muy importante es este párrafo que he puesto yo, esta fracción en cuanto a los sujetos obligados, solamente para tener en cuenta estas obligaciones que se tienen en esta materia. Y toda la información, señala la Constitución, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier otra persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente, etcétera. O sea, toda la información que tienen todos esos sujetos que están ahí, y puse ahí resaltado órganos autónomos, porque precisamente la universidad, las universidades en general que gozan de autonomía, de acuerdo a lo que establece el artículo 3º de la Constitución mexicana, en su fracción séptima y la relativa de la Constitución michoacana, bueno, pues tienen esa obligación de transparentar y de llevar a cabo toda esta cuestión de la información pública. Adelante, por favor. Hay diversos principios constitucionales y van a decir, bueno, esos son los principios constitucionales, ¿por qué o para qué? Bueno, los principios constitucionales son los que dan la estructura a toda la actuación de los órganos, tanto de los órganos garantes, como son a nivel federal y a nivel del Estado, pero también a nivel de los diversos sujetos obligados, en el caso de las universidades públicas y por supuesto la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es una universidad autónoma, por supuesto pública, y tiene obligaciones en esta materia. Estos principios podemos hablar que son de legalidad, de imparcialidad, de certeza, de transparencia, de eficiencia, de objetividad. Todo esto tiene que permear precisamente cuando lo relacionamos con el acceso a la información pública y lo que debemos actuar como tal. También, por supuesto, el profesionalismo y la máxima publicidad. Eso es un principio fundamental de la máxima publicidad, es decir, la información en general, pues por supuesto, es pública y es obligatoria que se dé a conocer, y este principio de máxima publicidad es el que debe de operar en todo. Salvo casos específicos que las mismas normas establecen que deben llevar a cabo una reserva por diversos motivos que se debe de justificar, bueno, pues se puede reservar temporalmente. Adelante, por favor. Pues encontramos una serie de aspectos y de normativa que, la verdad, si nos ponemos a revisar, a veces hasta resulta apabullante. Reglamentos, lineamientos, leyes, algunas excitativas que tienen que ver con todas estas cuestiones de transparencia. Pero básicamente en este sistema que debemos de entender hay tres cuestiones básicas. Primero, ya hemos hablado, que es la transparencia, y es decir, toda aquella institucionalización normativa que ya se llevó a cabo a partir de principios del siglo XX. Y cada vez es mucho más asimilable para nosotros la cuestión de la transparencia, el acceso a la información. Que al principio había cierto escozor, cierto temor en diversos sujetos obligados. La transparencia, ¿qué es eso? El acceso a la información. Pues ¿cómo que tengo que dar acceso a la información si estos documentos los hemos generado aquí en la administración? Escóndelos. En un principio estoy hablando de principios del siglo XX, de este siglo, del siglo XXI. Y entonces esto ha venido modificándose de acuerdo a una serie de esfuerzos que no son suficientes, por supuesto, no son suficientes. Aquí vale la pena acotar en el asunto de lo que las instituciones, los organismos públicos y las universidades tienen. En el índice de percepción 2014 que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que tiene que ver con las prácticas culturales de este país,
Jurídicas de la UNAM cada 2 años realiza una serie de estudios que tienen que ver con percepciones de la legalidad. Están ahora levantando un asunto que tiene que ver con percepciones de la Constitución, encaminadas precisamente a la celebración del aniversario 100 de la Constitución. Bueno, en este índice de percepción del 2014 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre las instituciones y la percepción de confianza, en primer lugar de las instituciones y la confianza se encuentran las universidades. Las instituciones de educación superior son las primeras en la percepción de confianza. Y yo creo que eso es una gran responsabilidad que tenemos todas y todos los que contribuimos, los que estamos colaborando, los que estamos trabajando en una institución de esta naturaleza. A mí esa encuesta y esa percepción me deja con una gran responsabilidad, pero además una gran responsabilidad muy honrosa de esa confianza que tiene la sociedad con las instituciones de educación superior, específicamente con las universidades. Creo que talleres como el que se realizan esta mañana, el interés y precisamente la participación de los que estamos aquí, pues demuestra precisamente que echaremos a andar estas cuestiones que ya no son novedosos en nuestra universidad, como lo comentó el maestro Juan Carlos. Ya desde hace tiempo se han venido estableciendo una serie de reglamentos, una serie de parámetros, una serie de acciones, de políticas universitarias en materia de transparencia, de acceso a la información y a últimas fechas de protección de datos personales. En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en uno de sus artículos que el acceso a la información es un derecho humano y comprende varias acciones que tienen que ver con solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Y esto de los derechos humanos también ustedes han escuchado hablar, inclusive pues los vivimos así como que casi cotidianamente, pues tiene que ver con otra reforma constitucional que se hizo en el año 2011, donde se le da un papel principal a la cuestión de los derechos humanos y a toda una serie de principios que tienen que ver con esto. Hay una investigadora que se llama Sandra Serrano, que no en contraposición, sino vamos a decir en otro sentido de lo que yo señalaba anteriormente de este investigador europeo, Zagrebelsi, que dice que de nada nos sirven si los derechos solamente están en el papel, o sea, lo que él llama los derechos de papel, pues esos no sirven para nada, los que están en el papel. Sin embargo, lo que es importante son los derechos en acción. Tenemos que ponernos en acción en cualquier ámbito que estemos para que se lleven a cabo esos derechos. Los derechos humanos son derechos en acción. Y aquí creo que cotidianamente en diversos ámbitos pues los estamos percibiendo, nos percatamos todo ese tipo de derechos, inclusive a veces sin conocer y sin visualizar que son este tipo de derechos. Entonces el acceso a la información pública es un derecho humano y por tal está protegido en los más altos estándares, no solamente a nivel del Estado, no solamente a nivel del país, sino en un sistema mucho más amplio que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, hasta allá abarca esta protección y por supuesto basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya platicamos del artículo 6º constitucional, que es lo que establece, hay una serie de principios, de obligaciones que están, y hay también de estos principios que ya señalamos algo muy importante que hay que señalar de acuerdo a esta ley general y que yo quisiera nada más apuntar muy brevemente, nuevamente de la información que debe ser pública generalmente, pero no solamente es pública, tiene toda una serie de calificativos esa información, de aditamentos que debe de tener, debe ser completa, debe ser oportuna y debe ser accesible. Y es decir, en la actualidad cada vez encontramos mucho más adecuaciones que se hacen, alineamientos, reglamentos, de acuerdo, por supuesto, a personas que están digamos, en diversos ámbitos de vulnerabilidad. La información que tiene que ver, por ejemplo, en que se dé en ciertos asuntos o en ciertos espacios en los idiomas originarios, para aquellas personas que puedan tener capacidades de otra índole, que se llama capacidades diferentes o discapacidad, etcétera, la denominación que ha ido cambiando, pero también la información tiene que atender a eso. Es decir, se van añadiendo una serie de cuestiones que debemos de tener
en cuenta. Vamos a seguir adelante, por favor. Algo muy importante que tiene que ver con el Sistema Nacional de Transparencia, con el Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto, con la armonización contable, es decir, con una serie de aspectos en donde los entes públicos se debe de poner atención. Todo ese es un marco general. Hay un punto importantísimo, no lo tocaré ni por menos ampliamente, pero sí lo quiero dejar, que es los archivos. Es decir, los archivos es un aspecto fundamental para generar la información y para guardar la información y para poder dar la información. Si no tenemos archivos ordenados, si no hay una estandarización de acuerdo a la ley de archivos, a los lineamientos que tienen que ver a los archivos, pues difícilmente podremos a veces dar la información. Que nos solicitaron tanta información, ay, déjame ver, está abajo del escritorio, en qué carpeta la dejé, o está en el estante tal, cuando es física, cuando es digital, a lo mejor no la tenemos ordenada, etcétera. Es muy importante también que tengamos en cuenta que como sujetos obligados, pues todos los entes con tal característica, por supuesto también lo de los archivos es un aspecto fundamental. Voy terminando. Hay una serie de ordenamientos que tienen que ver, como todo derecho humano, el acceso a la información, por supuesto, puede verse, digamos, en conflicto con otros derechos. Y por supuesto, no quisiera dejar aquí de tocar el asunto del conflicto que puede haber con los datos personales. Los datos personales, que es otro derecho humano y es otro derecho muy importante y que en la actualidad, de acuerdo a o más bien con motivo de este impacto tecnológico que hay, de estas tecnologías de información, entre otras, de esta parte ya tan común que encontramos, pues pueden verse vulnerados, pueden verse atacado esta protección de datos personales. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General del Estado también en materia, pues pondera este tipo de situaciones para también proteger, garantizar, instrumentar una serie de acciones para la protección de datos personales. Y por supuesto encontramos una serie de aspectos que tienen que ver con otro derecho humano, como son derechos de autor, derechos de propiedad industrial, los que trabajan con la cuestión de investigaciones en asuntos científicos, patentes, registros de signos comerciales, etcétera, se encuentran y se enfrentan ante este asunto. Por supuesto, también se debe de ponderar la cuestión de los derechos de autor, de propiedad industrial al respecto con el acceso a la información pública. La misma ley general atiende estos puntos en tal sentido. Pues hay una serie de reglamentos, hay toda una serie en cascada de ordenamientos. No quisiera tampoco abrumarlos con este sentido. La idea era presentarles un panorama general de este sistema general de transparencia, ligado por supuesto, como he señalado, con el sistema de anticorrupción, con el que se llama este sistema anticorrupción, y quisiera terminar única y exclusivamente con algo pues que sí debemos de tener en cuenta. Dos cuestiones más adelante, por favor. A nivel federal, el Instituto Garante es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. En el Estado, en nuestro Estado, son precisamente los que representan nuestros amigos comisionados, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el IMAI, ahora IMAI, este es INAI, y a nivel de Michoacán es IMAI. Y por supuesto hay toda una serie de aspectos de referentes que nosotros podemos ir. Quisiera terminar señalando que en la Universidad Michoacana precisamente hay ya una serie de elementos que se han venido estableciendo. No nos queda ninguna duda, por supuesto, por toda esta interpretación constitucional y lo que establece la norma, que la Universidad Michoacana es un sujeto obligado. Es un órgano autónomo, está establecido en la Constitución Federal, está constituido en todas estas reformas de transparencia, en la ley general, en la ley estatal, y por supuesto ya desde hace años la Universidad Michoacana ha puesto manos a la obra en cuestiones de transparencia. Adelante, por favor. En el Estado, pues nuestra Constitución establece este marco normativo, así como la Ley de Transparencia y el reglamento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los decretos legislativos, etcétera, y las reformas al artículo 6, en la cual se tiene que armonizar los estados con esta ley general. Claro que si la ley de los estados es mucho más amplia que la ley general, pues no pasa nada, pues esto es importante señalar.
de acuerdo a la cuestión de progresividad de los derechos. Si un derecho va mucho más adelante, pues no se puede hacer para atrás. Entonces, los estados que tengan una legislación más vigorosa, pues por supuesto que no, si no va en contradicción con los principios constitucionales, pues tendrá que seguir adelante. Más adelante, por favor. Adelante. Hay una serie de sujetos obligados, pero es muy importante que ya lo hemos establecido. Adelante. Este Instituto Michoacano de Transparencia, pues es el garante. Y en la universidad, de acuerdo al artículo 3º, fracción 7ª de la Constitución, de la Constitución, se establece que es un organismo autónomo. La ley orgánica, por supuesto, así lo establece, más adelante. Y quisiera terminar con esto. Sabemos pues que hay una oficina aquí importante que dirige el maestro Juan Carlos, que ha estado trabajando, hay un reglamento de acceso a la información pública, protección de datos personales ya de hace tiempo, hay un consejo, hay un comité, etcétera. Hay una serie de órganos al interior de la universidad, hay una serie de normas que por disposición constitucional la universidad debe de tener. Entonces, creo que es importante, veremos ahora, ustedes todos hemos consultado alguna vez el portal de transparencia de la universidad, que es muy importante, es un instrumento que nos sirve, que es funcional y bueno, pues tenemos que continuar adelante. Sin embargo, bueno, también hay como les señalaba, hay un lastre ahí que tenemos. En la última encuesta de Transparencia Mexicana del 2014, ahí está. Y eso, la fuente es Transparencia Mexicana. Transparencia Mexicana, que en México todavía no hay significativos índices de percepción a la corrupción. Algo pasa. Tenemos más y mejores órganos garantes, tenemos disposiciones constitucionales, tenemos una normativa amplia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y la percepción ciudadana va hacia atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una pregunta que deberíamos hacer. Se ha invertido con un considerable monto en dinero, pues eso también tiene que ver con dinero, tiene que ver con recursos públicos, y yo creo que es algo que sí debemos preguntarnos qué está pasando. A nivel normativo e institucional, pues hay un avance con estos órganos garantes. Pero en la percepción ciudadana, cada 2 años que vienen estas percepciones, vamos para atrás. Entonces, creo que es muy importante que a través de estas instituciones, como ya lo señalé, que son en donde la sociedad ha depositado su máxima confianza, como es las universidades, y en este caso la Universidad Michoacana, pues tenemos un compromiso mayúsculo y mayor. De 34 integrantes de la OCDE, que son el contexto de países industrializados, potencia económica, etcétera, los 34 socios o integrantes de la OCDE somos el 34. Es un tema de corrupción. Estamos ubicados como el número 95 en la valoración 2015 de 167 países. Pero aquí hay la otra parte que es sumamente preocupante. La corrupción no es exclusiva de México. La impunidad sí. Eso es gravísimo. La corrupción es la violación a la ley con la intención de obtener algún beneficio económico, político o de otra índole, pero la impunidad es que no hay castigo a esa actividad o actitud del servidor público. Y fíjense nada más, en el estudio también que se hiciera por parte de la Universidad de las Américas en Puebla, México es el segundo país más corrupto del planeta, mejor dicho, el segundo país con más impunidad del planeta, solamente abajo de Filipinas. De 59 países que fueron más o menos medidos de acuerdo a sus sistemas políticos, sus sistemas de medición, digamos, entre tribunales, procuración de justicia, impartición de la misma, así como otros elementos más, hubo 59 países a nivel mundial que se tuvieron que medir más o menos. Pues somos el segundo país con más impunidad. Y aquí hay un dato muy específico. El sistema de justicia mexicano, según el estudio, enfrenta grandes retos. Por ejemplo, el índice estimó una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100,000 habitantes. En México tenemos 4 por cada 100,000.
Nos hace falta mucho alcanzar ese rango permisible para la impartición de la justicia. Entonces yo le llamo a esto el dúo maléfico, corrupción e impunidad. La corrupción no es únicamente en México, la impunidad, pues sí, lo vemos que desafortunadamente así es. Entonces la corrupción es el resultado de la impunidad, decía y dice el rector Luis Ernesto Devers, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, quien encabezó este estudio. Pero se le preguntó a la gente además, ¿qué hay que hacer para abatir la impunidad y por consecuencia la corrupción? Y se habló de varios temas en lo particular, y a ustedes les vendrá a la mente seguramente aplicación de la ley, el Estado de Derecho, pero hay algún fundamental y muy particular que la gente también opinó. La gente quiere saber qué estamos haciendo con los recursos públicos, quiere saber cómo los estamos destinando, pero también quiere participar. Y a esta parte se le llama gobierno abierto. El gobierno abierto no es únicamente, yo les voy a comentar, apenas vamos en etapa inicial, es un derecho muy joven, el derecho a la información pública, pero apenas vamos a iniciar el tema de gobierno abierto que implica abrir las puertas de cómo lo estamos haciendo. Apenas vamos en el modelo de que la autoridad tiene que decirnos en qué se está gastando el dinero. Apenas vamos ahí. El siguiente paso va a ser seguramente que nos diga la autoridad qué resultados hubo con los gastos, porque el tema no es únicamente demostrar que te gastaste el dinero correctamente y que hubo una licitación. ¿Qué resultados hubo de esos proyectos y obras? Porque puede haber obras que cuestan millones de pesos y fueron perfectamente licitadas, pero no sirven para nada. Entonces, los resultados que hubo ahí. Y el siguiente paso seguramente será que la sociedad, y hablo de la academia, hablo de nuestras universidades, nuestra universidad. En el contexto político de México las cosas han ido cambiando y cada quien le está colocando su granito de arena. Los legisladores ya hicieron lo que tenían que hacer. Nos dieron las herramientas jurídicas legales para que se lleven procesos de acceso a la información pública, de rendición de cuentas, de transparencia, de gobierno abierto, de una forma adecuada en el contexto internacional. La Cámara de Diputados y Senadores nos aprobó una ley muy ambiciosa y de mucha avanzada a nivel internacional. Ahora el tema, como lo hemos venido viendo en el Consejo Nacional, es la aplicación y la realidad en el vivir de todos los michoacanos y de cada uno de los municipios de este estado. Debemos de pasar en el solo protocolo de una ley o de la obligación de una ley a la verdadera aplicación de esta. Y eso es lo que el día de hoy, más que preocuparnos, nos debe de ocupar. ¿Cómo vamos a llevar a cabo estos procedimientos? Porque ahora el tema de transparencia, de rendición de cuentas, acceso a la información pública, anteriormente se veía en un contexto local. Simplemente cada instituto local traía sus propios esfuerzos y cada quien entendía, interpretaba como quería o como los legisladores locales entendían el tema. ¿Qué hicieron los legisladores, las dos cámaras federales? Nos unieron. O sea, ya crearon todo un sistema para que no Coahuila ande en un lado, Michoacán en otro y Chiapas en otro. No, eso se acabó. Se realiza un sistema nacional y que deja muy claro temas fundamentales y que no está por demás decirlo. El órgano garante nacional es el INAI, con su autonomía, con sus facultades, pero no tiene ninguna potestad sobre los órganos locales. ¿Qué quiere decir? Los órganos locales en tema de transparencia somos autónomos y no hay segunda instancia. Lo que la ley nos obliga es una coordinación entre el INAI y los órganos locales. Y especializó el tema. Dijo, a ver, a ti INAI, te va a aplicar la ley general como a los restantes estados y te va a aplicar la ley federal de transparencia. Que luego algunos nos confundimos. El INAI, ¿a quién revisa y a quién lleva a cabo sus procedimientos? A las dependencias federales.
y los órganos locales a las dependencias estatales. Y con leyes como el caso de nosotros, ellos tienen su ley federal, nosotros tenemos la ley local de Michoacán, que se acaba de aprobar, como bien decía el comisionado Daniel, fue publicada el 18 de mayo, aprobada el 4 de mayo si no me equivoco. Entonces son esferas distintas y que nos dieron varias conexiones para que el sistema funcionara. El fundamental, un Consejo Nacional. Y el Instituto Michoacano de Transparencia es miembro de este consejo y ahí se llevan a cabo y se revisan todas las dinámicas, los procedimientos que se van a ejecutar en el país. Y también es muy interesante comentarles que la composición de este consejo fue con una visión verdaderamente participativa y no centralista. Y les explico por qué. Participa el órgano nacional, el INAI, participa el INEGI, la Auditoría Superior y el Archivo General de la Nación. Fundamentales porque cada uno de los que acabo de mencionar, algunos son dependencias del Ejecutivo Federal. Y dirán, bueno, ¿cómo van a estar ahí parte del Ejecutivo Federal? Pues están porque la cantidad de información y la capacidad que se tiene, como en el caso del INEGI, de llevar a cabo procesos de manera inmediata. Pero a lo que iba es, ¿por qué no centralista? Porque el Consejo también se conforma de los que acabo de comentar y de los 32 órganos locales. ¿Qué quiere decir? Las decisiones los toman los órganos locales, porque lo mismo vale el voto de Oaxaca que de Michoacán, que de auditoría o que del INAI. Y este sistema, ¿qué quiere decir? Nos avientan a los estados, a los órganos locales de transparencia. La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública es parte de la agenda de esta casa de estudios y es parte sustantiva. Es muy conveniente que lo reitere de la presente administración. Desde que tomé posesión como rector, un cargo que me honra, que me da un gran honor el servir a los nicolaitas, puse sobre la agenda este punto clave: la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas. Son temas que estoy convencido nos van a ayudar a ser una mejor institución. Así que es un tema que ya está sobre la agenda, ya llevamos avances importantes. Qué bueno que nos acompañan nuestros señores directores, los funcionarios, y digo que qué bueno principalmente los señores directores, porque forman parte del Consejo Universitario, máxima autoridad de la Casa de Hidalgo. Y en el Consejo Universitario hemos venido sometiendo a lo largo de este año una serie de instrumentos que nos van a permitir consolidar todo lo referente a la transparencia, a la rendición de cuentas. Están en estos momentos una serie ya de manuales que nos van a permitir tener un mejor proceso, un proceso muy cuidadoso en el ejercicio de los recursos de toda índole de la Universidad Michoacana. Varios de ellos se encuentran ya en manos de la Comisión Permanente de Organización y Métodos, y varios de ellos van a ser discutidos en el transcurso de los siguientes 2 o 3 meses. Tenemos lo referente a adquisiciones, arrendamiento y servicios, contratación de obras, control interno, auditorías, transparencia y manejo de archivos, recursos financieros, recursos materiales y servicios, tecnología de la información, recursos humanos y bienes patrimoniales. Estos 10 manuales van muy de la mano con lo que el día de hoy nos acaban de exponer el licenciado Ulises y el licenciado Daniel. Es muy importante tenerlos presentes. Vamos actualizando nuestros marcos de actuación y lo estamos haciendo por convencimiento. Antes de que se emitiera esta ley en mayo del 2016, ya estaba formando parte de nuestra agenda. Qué bueno
que lo estamos haciendo por convencimiento, por lo que representa la universidad, que es mi siguiente reflexión. No somos una isla, somos una institución efectivamente autónoma, pero que tiene participación en un gran sistema. Recibimos recursos públicos, tanto estatales como federales, y debemos hacer no únicamente un uso transparente de esos recursos públicos, sino hacerlo de conformidad a lo que está establecido en la ley. Es importante que lo tengamos presente. Nosotros, si ponemos atención, estamos haciendo un uso adecuado de nuestros recursos, pero ese uso adecuado debe siempre pasar cualquier prueba de las que están contenidas en nuestros marcos normativos. Tenemos grandes resultados. Yo cuando hablo de las acreditaciones, por poner un caso muy específico, digo siempre que los resultados favorables en materia de acreditaciones que nos permiten reiterar nuestra calidad académica es un ejercicio que de manera voluntaria y convencida estamos realizando en un esquema de rendición de cuentas, y así lo vemos y así lo hacemos, pero hay mucho por hacer y lo tenemos que hacer bien.